Te damos gracias, nuestro buen Dios, por tu misericordia, al permitirnos estar en esta mañana, en este templo, reunidos para honrar tu nombre. No hay Dios como tú. Solo hay un Salvador y un mediador. Solo hay uno que pueda cambiar nuestros corazones y hacer esto, Señor. Tú sabes que con temor y temblor vengo delante de ti a decir estas palabras, pero yo confío en que no será mi habilidad la que pueda hacer algo por las almas de los que están aquí reunidos y por la misma mía, sino que eres tú por medio de tu Espíritu y tu palabra. Señor, no me dejes. Señor, no nos dejes sin tu guía. Abre nuestros ojos, abre nuestra mente, abre nuestro corazón a ti, como decía este canto. Oh Dios, tú que eres luz, disipa las tinieblas y danos conocimiento de ti en esta mañana. En Jesucristo tu Hijo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Quiero decirles que esta mañana vamos a hacer algo un poco diferente. This morning we're going to do something a bit different Con respecto a la lectura de pasajes bíblicos. regarding the reading of our textual passages from Scripture. Cuando yo lea pasajes, solo los vamos a leer en español, pero vamos a pedir que los que hablan inglés que lo busquen en su Biblia, pero no vamos a hacer la traducción. When I read the text from Scripture, we're going to read them only in Spanish, so the ones who read in English can follow the reading. Pero habrá otros versículos que sí vamos a traducir en esta mañana. There will be other scriptures that will be translated this morning. Alrededor del año 325, después de Cristo, se levantó un hombre llamado Arrio. The year 325 after Christ, there was a man named Arius. Fue un engañador que propuso lo siguiente sobre Cristo. It was a deceiver that proposed the following regarding Christ. El verbo divino no es eterno. The divine Logos is not eternal. Fue creado en el tiempo por el Padre, que es Dios. He was created in time by the Father, who is God. Por tanto, solo se le llama Hijo de Dios de modo metafórico. Thus, he is only metaphorically called the Son of God. Tal declaración llevó a hacer un concilio Such declaration took the church to a council, una reunión de obispos para discutir estas enseñanzas de lo que enseñaba este hombre. a meeting of bishops regarding the teachings of this man Arius. Llegaron 250 obispos a un lugar. 250 bishops. Ese lugar se llamó Nicea, lo que hoy es Turquía. Went to Nicaea, today Turkey. Los laicos no tenían derecho a tomar la palabra, solo los obispos. Laymen didn't have the right to speak, only the bishops could. No obstante, 2 diáconos tomaron parte en las discusiones. But 2 deacons took part in the discussion. Alejandro de Constantinopla y Atanasio de Alejandría. Alexander of Constantinople and Athanasius of Alexandria. Atanasio desplegó una elocuencia y una fuerza de persuasión Athanasius was so eloquent and so persuasive in his talk que sus adversarios le temieron más que a ninguno. that his adversaries feared him most than anybody else. Atanasio desplaza a un lado a Arrio y pone al hereje ante interrogantes fundamentales. He displaces Arius and puts the heretic with fundamental questions Sobre el verbo como creador de todas las cosas. regarding the Logos as the creator of all things. Finalmente el concilio proclama el verbo es consustancial con el Padre. And finally, the council responds with the Logos is co-substantial with the Father. El 19 de junio del año 325, June 19, in the year 325 after Christ,
la asamblea redacta la siguiente fórmula. The assembly writes the following formula. Creo en un solo Dios, creo en un solo Señor, I believe in one God and in one Lord Jesus Christ, Jesucristo, Hijo único de Dios, the only begotten Son of God, nacido del Padre antes de todos los siglos, begotten of the Father before all worlds, Dios de luz, light of light, luz de luz, light of light, Dios verdadero, very God, de Dios verdadero. very God. ¿Y cuántos dicen amén? Who would say amen? Amen. Arrio, un engañador. Arius, a deceiver. Y los testigos de Jehová hoy son un tipo de arrianismo moderno. And the Jehovah's Witnesses are a type of Arianism today. Así durante todos los tiempos de la historia cristiana se han levantado hombres engañadores. Through all the ages of the Christian history, many people have come up with things regarding Christ Y que han deseado ellos cambiar la verdad de Dios. who wanted to change the truth about Christ. Ustedes recordarán que nosotros hablamos del docetismo, We've talked about Docetism, que viene de la palabra dokein, that comes from the word dokein, que significa parecer o aparecer. that means similar or with the aspect of. Cerinto y sus seguidores decían que el Cristo que vino no era Dios, Cerinth and his followers said that Christ was not God, sino una apariencia de Dios. but an appearance of God. Su afirmación decía que Cristo se limitó a descender sobre el cuerpo de Jesús. He said that the Christ limited himself on descending on Jesus, Porque el Cristo celestial no podía tener contacto con un cuerpo mortal. because the celestial Christ could not come in contact with the human body, which is evil. Por eso nosotros tenemos en nuestra Biblia, en 1 de Juan, capítulo 1, That's why we have in 1 John chapter 1, lo que hemos oído, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we looked upon and have touched with our hands, concerning the word of life. Los apóstoles tocaron, oyeron, escucharon y palparon a nuestro Señor Jesucristo. The apostles heard, touched, felt the Christ. 100% Dios y 100% hombre. 100% God, 100% man. Y Dios ha levantado hombres como Atanasio para defender la verdad de Dios. But God has also raised up men like Athanasius to speak the truth about God. Pero también se han levantado engañadores para destruir la verdad de Dios. There have been also deceivers that have been raised up to destroy the truth of God. Amigos y hermanos, la verdadera lucha de la iglesia no es contra la pobreza. The real struggle or fight of the church is not against poverty, Los problemas sociales o las minorías. social problems, or minorities. La lucha de la iglesia es por defender la palabra de Dios. The fight of the church is for the truth of God, De aquel espíritu engañador que trae sus mensajeros disfrazados. that deceiving spirit that comes with deceiving men. La Biblia dice en Efesios 6 que nuestra lucha no es contra nuestro vecino o nuestro amigo, The Bible says in Ephesians 6 that our fight is not against our neighbor. nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad. Our struggle is against the spiritual forces of evil. Y su propósito es cambiar la verdad de Dios y destruir al pueblo de Dios. The purpose is to destroy the people of God and His word. Y hoy el apóstol Juan nos llama a que estemos advertidos de estos peligros. And today the Apostle John calls us to be warned against these dangers. Que pongamos atención a las personas que nos hablan de Dios. We pay attention to those people that tell something about God. Las palabras de Juan son las de advertencia de un padre a un hijo. Those are the warnings of a father to his children. De aquel hombre, Juan, que no tiene miedo de decirles mentirosos. Of that man, John, who's not afraid to tell
to call those people liars. El apóstol de la verdad y el amor, el defensor de la verdad. The apostle of truth and love, the apostle of love, of truth. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 26. 1 John chapter 2 verse 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. I write these things to you about those who are trying to deceive you. Y este versículo es central para poder entender todo este pasaje. This verse is central to the understanding of the text. Nosotros hoy solo vamos a tocar 4 versículos, desde el 18 hasta el 21. Today we're going to be reading from verses 18 to 21. Como vimos la semana pasada, el mundo odia a los cristianos y el mundo odia la verdad de Dios. So, as we saw last week, the world hates Christians and the world hates Christ. Hay cristianos que se asustan y piensan que hoy la iglesia está siendo atacada. There are Christians today that get surprised that the church is being attacked. Pero desde el principio de la era cristiana, la iglesia ha sido atacada. But from the beginning of the Christian era, the church has been attacked. Vamos a leer versículos del 18 al 21. Let's read from verses 18 through 21. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así, ahora, han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos somos nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. En algunas versiones de la Biblia, esta frase, los últimos tiempos, aparece como la última hora. In some Bible versions, this phrase, the last times, appear as the last hour. ¿Cuáles son los últimos tiempos o cuál es la última hora? What is this last hour or this last time? ¿Serán estos los últimos tiempos? Would it be these, the last times? ¿Qué vemos en la Biblia? ¿Qué nos dice Juan? What does John says? John says. Al final del versículo 18 dice, es el último tiempo. At the end of verse 18 it says, this is the last hour. Ya Juan estaba diciendo que ese era el último tiempo. John was saying that this was the last hour. La primera venida del Señor Jesucristo marcó el inicio de los últimos tiempos. Christ's first coming marked the beginning of the last times, Hasta el día en que el Señor vuelva por segunda vez. until Christ comes back for a second time. Este último tiempo para la humanidad It's the last time for humanity. es un tiempo donde los hombres deben de arrepentirse. It's a time where men should repent. La Biblia nos dice que Él ha manifestado su gracia, enseñando a los hombres que renuncian a la impiedad. The Bible says that He has showed His grace, teaching men about the truth, Que renuncien a los deseos mundanos, to renounce the worldly desires, viviendo en este tiempo, living at this time, sobria, justa y piadosamente, sober, righteously, and piously, aguardando la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. awaiting the glorious manifestation of our Lord Jesus Christ. Pero este último tiempo es un tiempo de engaño, But this last time, this last hour, is a time of deceit, porque hay un maligno que está influenciando este mundo. because there's an evil one that is influencing the world. Juan nos dice, y según vosotros oíste, que el anticristo viene. John tells us that, as you have heard, the Antichrist is coming. Yo creo que vendrá un tiempo en que vendrá un anticristo. I think there will be a time that an Antichrist will come. La Biblia lo trata como un engañador. The Bible treats him as a deceiver.
La palabra anti significa en contra o en lugar de. The word anti means against. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4. Second Thessalonians chapter 2 verses 3 and 4. Dice así, segundo de Tesalonicenses 2, 3 y 4, lo siguiente. Y después vamos a leer los versículos 8 al 10 también. Second Thessalonians 2, 3 and 4, and then we'll be reading verses 8 through 10. De modo que, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Versículo 8. Verse 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dios llama a estos tiempos de apostasía, God calls these times of apostasy, tiempos de negación de la verdad. of neglecting the truth. Pablo le decía a Timoteo que vendrán tiempos donde sufrirán la sana doctrina. Paul told Timothy that there will come a time when people would not want the right doctrine. Ellos no querrán escuchar la palabra de Dios. They wouldn't want to hear the word of God. Aquí se nos habla de este inicuo. Here we can see of this man of lawlessness Él se opondrá a todo lo que se llama Dios, who will oppose everything that God stands for, aún haciéndose pasar por Dios. making himself to be God even. Pero Juan está más interesado en decirnos algo, But John is more interested in telling us something, que ahora han surgido muchos anticristos. that now many antichrists have come. Ya el espíritu de maldad está trabajando. The spirit of evil has been working now. Vendrá ese hombre, el anticristo, The antichrist will come, pero su espíritu ya está trabajando. but his spirit is already at work. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. 1 John chapter 4 verse 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Y ve lo que dice al final. Y que ahora ya está en el mundo. And every spirit that does not confess Jesus is not from God, this is the spirit of the Antichrist, which you heard was coming, and listen to this, and now is in the world already. Ya está en el mundo. It's already in the world. Nosotros sabemos que hay muchos anticristos, You know there are many Antichrists, porque el mismo Cristo lo advirtió. because the Christ himself said it. Mateo capítulo 24. Matthew chapter 24. Mateo 24, versículos 4 y 5, y después el del versículo 24. Verses 4 and 5, and then verse 24. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Gracias a Dios, porque no será posible. Falsos cristos y falsos profetas. False Christs and false apostles.
José Luis Jesús Miranda. José Luis Jesús Miranda. ¿Nadie tiene ese nombre aquí? Do you know that name? Es un puertorriqueño It's a Puerto Rican que se ha declarado ser Jesucristo hombre. who said he is Jesus Christ, the man. Su ministerio se llama Creciendo en Gracia. His ministry is called Growing in Grace. Él transmite por televisión con gastos mensuales de $30,000. He preaches in TV with monthly expending $30,000 a month. Es un montón de dinero. That's a lot of money. Y es un montón de gente la que va tras él. And it's a lot of people that go after him. Es un engañador. He's a deceiver. Pero también nosotros tenemos hoy una ola de profetas y apóstoles But today we have a wave of prophets and teachers que traen nuevas revelaciones de Dios, that have new revelations of God, predicando el evangelio de prosperidad y las campañas de sanidad. preaching the gospel of prosperity and the revival meetings. Y Cristo dijo, mirad que nadie os engañe. And Christ said, see that no one leads you astray. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas. False Christ and false prophets will rise up. La Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, The London Baptist Confession of Faith of 1689, en el capítulo relacionado a la iglesia, en párrafo 4, the chapter regarding the church, paragraph number 4, dice así: says the following. no puede el Papa de Roma ser cabeza de la iglesia, Neither can the Pope of Rome in any sense be head thereof, en ningún sentido, sino que es aquel anticristo, aquel hombre de pecado, but is that Antichrist, the man of sin e hijo de perdición que se ensalza en la iglesia de Cristo, and son of perdition that exalteth himself in the church y contra todo lo que se llama Dios, against Christ and all that is called God, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. whom the Lord shall destroy with the brightness of his coming. Y sobre este párrafo nosotros podemos afirmar lo siguiente: Regarding this paragraph, we can say the following. nosotros no podemos decir que la Biblia afirme que el Papa es el anticristo. We cannot say that the Bible affirms that the Pope is the Antichrist. Nosotros entendemos cuál fue la razón por la que los hombres escribieron estas palabras. We understand why these people wrote these things. Los escritores vieron en este hombre todos los atributos para ser un anticristo. The writers saw in the Pope all the attributes to be the Antichrist. Solo hay uno que puede ser cabeza de la iglesia, de Jesucristo. There's only one that can be head of the church, that's Christ. Yo no sé si ustedes han escuchado la palabra sumo pontífice. I don't know if you've heard the word pontifex, great pontifex. Something like that. Sumo pontífice. Solo hay un representante de Cristo en la tierra y se llama el Espíritu Santo. There's only one representative of Christ in the world, and that's the Solo hay Holy un Spirit. vicario de Cristo en la tierra, es el Espíritu Santo. There's only one vicar of Christ in the earth, and that's the Holy Spirit. No es ningún hombre. It's not a man. Él ha tomado nombres que solo le corresponden a Dios Santísimo. The Pope has taken names that only belong to God, the Most Holy. Él se declara infalible, o sea que no comete errores en asuntos de moral y fe. He declares himself to be infallible regarding moral and ethical questions. Pero solo la palabra de Dios es infalible y veraz. But only the Word of God is infallible and truthful. Hombres que ven la salvación como una parte en Dios y una parte en las obras del hombre. Man that sees salvation as man cooperating with God. Hombres que se llaman sacerdotes sabiendo que hay un único sacerdote en los cielos que se llama Jesucristo. Men that call themselves priests, knowing that there is only one high priest. Hay hombres que se esmeran por buscar este anticristo. There are men that try and look for this Antichrist.
Hay gente que pasa viendo periódicos y gastan su tiempo para ver dónde está este anticristo y dónde aparecerá. People that really want to know about this, who is this Antichrist in the Bible. Pero este no es el propósito de Juan. But that's not the purpose of John. Su tema es otro. What he wants to say is another thing. Vamos a 1 de Juan capítulo 2, versículo 18. Let's go to 1 John chapter 2, verse 18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Versículo 19. Verse 19. Salieron de nosotros. They went out from us. Salieron de nosotros. Esos anticristos estaban dentro de la iglesia. This Antichrist were in the church. Ellos decían que estaban en la luz, They said they were in the light, pero ellos odiaban a sus hermanos. but they hated the brothers and sisters. Ellos decían que tenían comunión con Dios They said they had communion with God, y negaban su condición como pecadores. but they denied their condition as sinners. Ellos decían, no hemos pecado y no tenemos pecado. They said, we have not sinned and we have no sin in us. Ellos negaban la divinidad de Cristo They denied that Christ's deity. y decían conocer a Dios, pero no amaban sus mandamientos. They said they knew God, but they didn't love His commandments. Estos engañadores no estaban fuera de la iglesia, These deceivers were not out from the church, ellos estaban dentro de la they iglesia. were in the church. ¿No eso es una advertencia de peligro? Isn't this a warning of danger? Ellos salieron de nosotros. They came out from us, they went out from us. Satanás y sus emisarios no están fuera de la iglesia, ellos están dentro de la iglesia. Satan and his people are not outside, they're in the church. Hechos capítulo 20. Acts chapter 20. Versículo 29 dice lo siguiente: porque yo sé que después de mi partida, hablando Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Juan, como nosotros lo vimos, estaba predicando en las iglesias de Éfeso. John was preaching to the churches in Ephesus, Y Pablo dijo estas palabras a los líderes de Éfeso. and Paul said these words to the leaders at Ephesus. Y se habían levantado falsos maestros False teachers had arise from inside the church. Primero de Timoteo capítulo 4. 1 Timothy chapter 4. Versículos del 1 al 5. Verses 1, 2, verse 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Postreros tiempos peligrosos. The last times are dangerous. Escucharán a espíritus engañadores, They will listen to deceitful spirits, doctrinas de demonios. doctrines of demons. Sus corazones se habían endurecido. Their hearts had been hardened.
Sus conciencias estaban cauterizadas. Their consciences cauterized. Ellos ya no tenían ningún temor por las cosas de Dios. They had no fear for the things of God. ¿Qué hacían estos engañadores? Ellos prohibían casarse. What did they do? They prohibited marriage. Ellos prohibían alimentos que Dios había enviado. They prohibited foods that God had sent. Y nosotros tenemos hoy parte de esta forma de vivir. We have today this form of living, Vivir como yo quiera. living as I wish. ¿Para qué casarme? Why would I marry? ¿Para qué un matrimonio? Why marriage? Todos viven así. Everyone lives like that. Ese es el espíritu del anticristo. That's the spirit of the Antichrist, Un espíritu de maldad. a spirit of evil. Personas que consideran ciertos alimentos como que no pueden tomarlos. People that think that they should not take some foods. Y Dios ha creado muchas cosas para nuestro sostenimiento. God has created many things for our sustainment. Ese es el lema de los hombres de hoy. That is the saying of men of today. Vive como quieras. Live as you wish. Vive como quieras. Live as you wish. Son tiempos peligrosos. So dangerous times. Segunda de Timoteo capítulo 3, 2 Timothy chapter 3, versículos del 1 al 8. verses 1 through 8. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastrados por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca podrán llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Así nos dice la palabra de Dios. That's what the Bible says. Hombres que tenían una apariencia de piedad. Men that had an appearance of godliness. Se podían decir hermanos, pero vivían como querían. They could call themselves brothers, but they lived as they wished. Ellos daban rienda suelta a sus deseos. They did whatever they wanted. Ellos negaban esa vida de piedad por la forma en que vivían. They denied godly living by the way they lived. Ellos negaban el conocimiento de la verdad, They denied the knowledge of truth porque ellos no querían conocer la verdad. because they didn't want to know it. Ellos prefieren vivir en el engaño toda la vida. They rather live deceived. Y así como Janes y Jambres, hombres corruptos, And such, just like Jannes and Jambres, ellos no fueron de la fe de Jesucristo. corrupt men without the faith of Christ, Hombres también como Himeneo y Fileto, men like Hymenaeus and Philetus, mencionados en el capítulo anterior, mentioned in the previous chapter, que se desviaron de la verdad. who strayed from the truth. ¿Y dónde estaban ellos? Where were they? ¿Afuera en el mundo? Out in the world, En medio de la iglesia. among, in the church. ¿Qué nos dice Juan de esto? What does John say about this? Que ellos mostraron su engaño al salir. That they showed their deceitfulness by ¿Por qué? leaving the church. Why? Porque no eran de nosotros. Because they weren't from us. No eran ni nunca lo fueron. They weren't and they never were. Había algo que mostró su permanencia. There was something that showed their permanence. ¿Qué fue eso? What was that? Primera de Juan capítulo 2. 1 John chapter 2. Versículo 20. Verse 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. But you have, verse 20, but you have been anointed by the Holy One, and you all have knowledge. Ellos
no eran del pueblo de Dios, They were not from the people of God. ellos no permanecieron en el pueblo de Dios, They didn't stay with the people of God porque ellos no eran de Dios. because they were not from the people of God. ¿Qué no tenían ellos? What they didn't have? Ellos no tenían la unción del Santo. They didn't have the anointing of the Holy One. ¿Qué es la unción del Santo? What is this anointing of the Holy One? Es el Espíritu Santo. It is the Holy Spirit. La Biblia nos dice The Bible says, que los que creen en Cristo recibirán el Espíritu Santo. those who believe in Christ will receive the Holy Spirit. Eso lo dijo Jesucristo en Juan capítulo 7. That's what Jesus said in John chapter 7. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. 1 John chapter 3, verse 4. Perdón, Primera de Juan 3, 24. I'm sorry, 1 John 3, verse 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Es por el Espíritu Santo que nosotros permanecemos. It is by the Holy Spirit that we abide, Porque el Espíritu Santo es el sello de los hijos de Dios. because He's the seal of the children of God, Las arras de nuestra herencia. the guarantee of our inheritance Hasta el día que estemos con Jesucristo. till we come to be with Christ. Es la marca de aquellos que han creído en The Jesucristo. mark of those who have believed in Jesus Christ. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? What does He do in us? El Espíritu hace que nosotros llamemos a Cristo Señor. He makes us call Jesus Christ Lord. Y ellos lo adoran y le sirven. They worship Him and serve Him. Primera o Juan capítulo 8 versículo 47. John chapter 8, verse 47. ¿Qué hace el Espíritu? What does the Holy Spirit do? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Whoever is of God hears the words of God. The reason why you do not hear them is that you are not of God. El que es de Cristo tiene el Espíritu Santo Who is of Christ has the Holy Spirit y oye a Jesucristo. and hears Christ. Ellos permanecen en Dios. Those abide in God. Juan capítulo 16 versículo 13. John chapter 16, verse 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. When the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak. And He will declare to you the things that are to come. ¿Qué hace el Espíritu Santo? What does the Holy Spirit do? Guiarnos a toda verdad. He leads us to all truth. De una forma maravillosa muestra a los cristianos la verdad de Dios. In a wonderful way, He shows Christians the truth about God. Y Él nos enseñará And He will teach us acerca de Jesucristo. about Christ. Primero de Juan capítulo 2 versículo 27. 1 John chapter 2, verse 27 Parece decir algo diferente. seems to say something different. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, el Espíritu Santo, dice. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Parece que nos está diciendo que no tenemos necesidad que nadie os enseñe. It seems that we have no need for others to teach us. Pero Juan lo que quiere decir es que no tenemos necesidad de que ninguno de esos engañadores nos enseñe. But John is saying that we have no need of those deceivers being teaching us, Porque tenemos el Espíritu Santo que nos guía a la verdad de Dios. because we have the Holy Spirit that guides us or leads us to the truth. Es el Espíritu de Dios que también nos llama a probar los espíritus para ver si son engañadores. It's the Holy Spirit of God that also tells us to test every spirit. Primero de Juan capítulo 4 versículo 1. 1 John chapter 4, verse 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
¿Y cómo probamos si son los espíritus de Dios How do we test if it's a Spirit of God, o el espíritu de Dios or the Holy Spirit, o el espíritu del mundo? or the Spirit of the world? Conforme ellos hablan acerca de Jesucristo. Because of how they speak the truth of Christ. El Espíritu Santo es quien nos enseña la verdad de Dios. The Holy Spirit is the one who teaches us the truth about God. Y ese mismo Espíritu Santo ha levantado dones para la iglesia. He has raised up gifts to the church, for the church. Es el Espíritu Santo que nos enseña de Cristo. It's the Holy Spirit that teaches us about Jesus Christ. Juan 16:14 dice lo siguiente: John 16:14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. He will glorify me, for he will take what is mine and declare it to you. Él convencerá a los hombres de pecado, de justicia y de juicio, He will convince men of sin, justice, and judgment, para que crean en Él. so the people will believe in him. Es el Espíritu Santo que hace que vivamos vidas santas, It's the Holy Spirit that makes us live holy para que lives, hagamos morir el pecado en nosotros. so we can mortify our sins. Yo quiero parar un momento aquí. I want to stop right here for a minute. ¿Por qué no has podido vencer el pecado? Why can't you fight your sin? Porque el hombre en sus fuerzas no puede vencer el pecado ni ningún vicio. Because man by himself cannot beat sin. Solamente a través de Jesucristo y su Espíritu Santo. Only through Christ and his Holy Spirit. Solamente si vivimos por el Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne. Only if we live by the Spirit can we mortify the things of the flesh. Una vida que tiene el Espíritu Santo A life that has the Holy Spirit es una vida de santidad para Dios. is a life of holiness to God. Acude a Cristo y Él te dará su Espíritu Santo Run to Christ and he will give you the Holy Spirit para que venzas todo pecado. so you can overcome every sin. Primera de Juan capítulo 2 versículo 21. 1 John chapter 2 verse 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. I write to you not because you do not know the truth, but because you know it, and because no lie is of the truth. Cuando Dios por su gracia me salvó, When God by his grace saved me, Él me hizo creer que este libro era la verdad de Dios. he made me believe that this book was his truth. Esta es la obra maravillosa de Dios. This is the wonderful work of God. ¿Has dudado que alguna palabra de esta no haya sido inspirada por Dios? Have you doubted that a word of the Bible was not inspired by God? Dios hace que sus hijos le crean a Él. God makes his children believe him. Nunca dudes que cada palabra ha sido dada por nuestro Dios. Never doubt that every word has been given to us by God. El apóstol dice que nosotros conocemos la verdad. The apostle says that we know the truth. Esa verdad es la palabra de Dios. That truth is the word of God. Y Dios nos ha dado su Espíritu. And God has given us his Spirit, Y su Espíritu ha dado dones a la iglesia and his Spirit has given gifts to the church. para que haya hombres que prediquen y enseñen la palabra de Dios. There are men to teach the word of God. Juan les dice a ellos, ustedes no son ignorantes. John tells them, you're not ignorant. Ustedes conocen la verdad. You know the truth. Yo les he escrito. I have written to you. Y no solamente Él, Not only him, sino todos los apóstoles but every one of the han dado apostles testimonio have witnessed acerca del Hijo de Dios. regarding the Son of God. Y ellos fueron puestos para ser el fundamento de la iglesia. And they were placed to be at the foundation of the church. Efesios 2:20 dice lo siguiente: Ephesians 2:20 says, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone. Dios levantó estos hombres para que fueran los testigos de Dios. God raised up these men to be witnesses of Christ. Dios les dijo que ellos debían ir y predicar el evangelio a todas las naciones, God told them that they should go and preach the gospel to every creature, haciendo discípulos y bautizándoles. making disciples and baptizing them.
Y es el Espíritu Santo que hace esas cosas en nuestros corazones. It's the Holy Spirit that does all those things in us. Juan 14:26. John 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. Cuando un pastor o un maestro se levanta a predicar, When a pastor or a teacher comes and preaches, nosotros no venimos a nuestra fuerza o inteligencia. we do not come in our strength or intelligence. No son gritos o gestos lo que convence los corazones. It's not the way we move or what we say that moves the hearts of people. Es la palabra de Dios. It's the Word of God. Es el poder de Dios It's the power of God a través del Espíritu Santo. through the Holy Spirit. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Because I'm not ashamed of the Porque es poder gospel. de Dios Because it's the power of God para salvación unto salvation. a todo aquel que cree, To all the one who, al judío primeramente to the Jew first y también al griego. and the Greek. Es el Espíritu Santo que lleva la verdad de Dios, It's the Holy Spirit that comes with the que Word of God, convence los corazones. that convinces the hearts. El Espíritu Santo que trabaja por medio de la palabra de The Dios. Holy Spirit that works through the Word of God. Es el Espíritu Santo que hace que estemos atentos a las palabras de The Dios. Holy Spirit that makes us attentive to the Por Word of eso los God. ministros de Dios So ministers of God deben ser fieles en predicar la palabra de Dios. should be faithful preaching the Word of God. No le podemos cambiar nada a este libro Not maravilloso. change anything to this wonderful book. Este mensaje no puede ser alterado. This message cannot be altered. Juan dice, ninguna mentira procede de la verdad. John says no lie comes from truth. Cuando se ha comprendido y comprobado la verdad, When one has understood and proved the truth, entonces se detecta la mentira. then you can detect the lie. Nosotros no estudiamos las falsas doctrinas para conocer la verdad. We don't study false doctrine to understand truth. Nosotros estudiamos la verdad para revelar la mentira. We study the truth to reveal the lie. ¿Sabe que hay personas que preguntan por la verdad? You know, there are people that ask about the truth. Hubo un hombre que le preguntó a Jesucristo qué es la verdad. There was a man that asked Jesus about who was the truth. ¿Recuerda quién fue? Remember who he was? Pilato. Pilate. Jesucristo le dijo que él venía para dar testimonio de la verdad. Jesus said that he came to witness the truth. Y Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Pilate said, what is the truth? Pero él no quería esa verdad. But he didn't want that truth. Sí. Podemos pensar por un momento Can we think for a moment? que Pilato tuvo al frente de él a la verdad That Pilate had it in front of him, y the truth. no la reconoció. He didn't recognize it. Y tú puedes tener la verdad de Dios aquí al frente tuyo, You can have the truth about God in front of you, pero la rechazas but you reject it porque tú quieres tu propia verdad. because you want your own truth. Yo te digo en esta mañana, I tell you one thing this morning, Jesucristo es la verdad. Jesus Christ is the truth. Amigo, Friend, solo la verdad de Cristo te puede libertar. only the truth of Christ can set you free. No busques en ninguna enseñanza en el mundo Don't look for any other teaching in the world, la verdad. the truth. Y conoceréis la verdad, You will know the truth, y la verdad os hará libres. and the truth will set you free. Te hará libre de la esclavitud del pecado, Set you free from the bondage, la libertad de of, los vicios, from all vices, la esclavitud de Satanás, bondage to Satan, del amor por esta vida, love of life, para vivir solo para Él. to live only for Him. Primero de Juan capítulo 5 versículo 20. 1 John chapter 5 verse 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Un poquito de veneno Just a bit of poison en un vaso de agua in a glass of water hace que todo sea veneno. makes everything poisonous. Un poquito del agua del caño Just a bit of dirty water en un vaso de agua in a glass of water hace que esa agua no sea potable. makes the water undrinkable.
¿Te atreverás a tomar algo así? Would you dare to drink impure water? Solo la verdad de Cristo te sirve en esta vida. Only the Word of God, the truth of Christ, can help you in this life. Cualquier otra enseñanza en el mundo Any other teaching in the world que no nos lleve a Jesucristo, that does not lead us to Jesus Christ, como Él es revelado en las Escrituras, as He is revealed in the Scriptures, es una mentira. is a lie. Aunque tenga mucha verdad, Even though it may have a lot of truth, pero si tiene una pequeña cantidad de mentira, but just if it has a little bit of a lie, una pequeña cantidad de engaño, of deceit, es mentira. it is a lie. Tengo unas aplicaciones en esta mañana. I have some applications for you this morning. Todo creyente debe tener cuidado. Todo creyente tiene un deber en cuidar la verdad de Dios. Every believer has a duty in guarding the truth of God. Primero, para su propia alma. First of all, for his own soul. Y segundo, porque un día tendrás que dar respuesta acerca de tu fe. Second, because someday you have to give a defense of your faith. Ya sea en el trabajo, en el estudio, At work, in your studies, o hasta algún día aquí mismo en la iglesia. or maybe even here at church. Judas 3 y 4. Jude, verses 3 and 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. También el apóstol Pedro nos llama The Apostle Peter calls us to a siempre estar preparados always be ready, para presentar defensa present a defense con mansedumbre y reverencia with reverence and humility. a todo aquel que demande razón de la fe que hay en nosotros. The one who wants to know of the faith that we have in us. Yo no soy necio I am not a stubborn en pedirles in asking you que ustedes lean la Biblia. that you read your Bible. ¿Por qué? Why? Porque hay peligros en esta vida. Because there are dangers in this life. El espíritu engañador ya está en el mundo The deceiving spirit is already in the world. y él es engañador. He's a deceiver. Desde Eva es engañador. Ever since he came to Eve, Las falsas doctrinas vuelven como la moda. false doctrines come in as nothing. Ellas cambian de estilo nada They más. change of styles. Las falsas doctrinas muchas veces no quitan lo que nosotros sabemos. False doctrine, sometimes they don't come out with what we know. Lo que hacen es adherir algo a lo que ya sabemos. They just add something to what we already know. Como la levadura que afecta a toda la masa. As something that yeast, that with the mass. Un poco de evolucionismo, A bit of evolution, un poco de humanismo, a bit of humanism, un poco de las cosas de esta vida a bit of the things of this life, y ya es mentira. and it's a lie. J.C. Ryle J.C. Ryle dice lo siguiente en su libro titulado Advertencia a las Iglesias. says the following in his book called Warnings to the Churches. Si alguno me pregunta cuál es la mejor salvaguarda If someone were to ask me what is the best way to guard yourself contra la falsa doctrina, against false doctrine, respondo con una sola palabra: I would answer with one word, la Biblia. the Bible. La Biblia leída con The regularidad, Bible read with regularity, oración y estudio. prayer and study. Debemos volver a la vieja receta de nuestro Señor. We must go back to our Lord's old recipe. Escudriñar las Escrituras. Search the scriptures. Si queremos tener un arma ante las maquinaciones de Satanás, We want to own a weapon against
against Satan's schemes. No hay como la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. There is none like the sword of the Spirit, which is the word of God. Pero para esgrimirla To wield it con éxito debemos leerla habitualmente, with success, we must read it habitually, con diligencia, with diligence, con inteligencia intelligence, y oración. and in prayer. Y ese es el punto en que creo que muchos fallan. This is one point where many fail. En una época de prisas y bullicio, In an age of busyness and noisiness, pocos leen sus Biblias tanto como debieran. few read their Bibles as much as they should. Quizás se lean más libros que nunca, Maybe they read more books than ever, pero se lee menos el único libro but they read less the only book que hace al hombre sabio para salvación. that makes man wise unto salvation. Y yo quiero preguntarte, I want to ask you, ¿lees tú tu Biblia? do you read your Bible? ¿Lees tú tu Biblia con oración, Do you read your Bible in prayer, con diligencia? with diligence? Cada mensaje Every message afecta primero a la persona que está predicando. affects first the person that preaches. Y yo tengo que reconocer que hay días que no he leído esta palabra. I have to admit that there are times when I have not read this scriptures. Y eso tengo que decirlo con dolor. And that I have to say with pain, Porque esos días que no he leído su palabra, because those times esos días posiblemente he pecado. I have sinned. Solo en la meditación de sus mandamientos Only meditating on His commandments es que nosotros podemos guardarnos del mal. is the way that we can guard ourselves from evil. Lámpara es a mis pies tu palabra A lamp is your word to my feet, y lumbrera mi camino. a light to my day, path. That's my way. ¿Quieres pedir a Dios Do you want to ask God perdón por no haber amado su ley, forgiveness for not loving His word, por no meditar en sus not mandamientos? meditating on His commandments? Puedes hacerlo hoy conmigo You can do it today with me. y comprometerte con el Señor a leer tu Biblia diariamente, And commit yourself on reading your Bible daily, porque vivimos tiempos because peligrosos. we live in dangerous times. Lee la Biblia a tus hijos, Read your Bibles to your children. enséñales la verdad de Dios, Teach them the truth of God, enséñales los catecismos, catechisms, estudiemos las confesiones. the confessions. Ellas nos ayudarán They will help us a aprender sobre la verdad. to learn about the truth. En segundo lugar, el engaño. Second of all, the deceit. Levante la mano el que le gusta ser engañado. Please raise your hands, those who like to be deceived. Do you wanna be- ¿Te han engañado alguna vez con un billete falso? Have you been deceived with false money, ¿Te han engañado alguna vez con un negocio? with a false business? Quiero contarles una historia. I want to tell you a little story. Cuando trabajaba cerca de un lugar que se llamaba, o que se llama Barrio México, When I worked at a place near Barrio Mexico, hermano Juan, no se ofenda, please John, don't take offense. yo había comprado un reloj muy bonito. I had bought a very beautiful watch. Me gustaba tanto. I really liked it. Y una persona pasó And a person just came by y traía un cheque en su mano. and he had a check in his hand. Y ella me dijo, necesito su ayuda para cambiar este cheque. And she said, I need your help to cash this check. Yo creo que muchos ya saben por dónde va la historia. I think many know what this story is about. Hermanos, yo le creí. Brothers, I believed her. Y él me dijo, déjeme su reloj. And he told me, please leave me your watch. Es mucho dinero, me dijo él. It's a lot of money, Entonces necesito que me deje algo. so I need you to give me something. Pues yo fui al banco. So I went to the bank. Yo llegué al cajero. I got to the cashier. Él me volvió a ver He looked at me y me dijo, and said, este cheque es falso. this check is false. No tiene fondos. It has no money. ¿Cómo lloré ese día? How much I cried that day. No tanto por el reloj, Not for the watch,
sino por haber sido tan tonto. and for being such a fool. Yo me recuperé de ese engaño. I recovered from that deceit. Compré otro reloj. I bought another watch, Pero hay engaños de los cuales no se puede recuperar nunca. there are deceptions that have eternal consequences. Hay engaños que te llevarán a una eterna perdición. That will lead you to a eternal perdition. Creer otra cosa con respecto a Dios y a Jesucristo, Believe another thing about God and Jesus Christ, o cambiar la verdad de Dios, or exchange the truth of God, te llevará al infierno por la eternidad, will lead you to hell for eternity, junto con el anticristo y los anticristos. with the Antichrist and the Antichrists. ¿Alguna vez has engañado a otros? Have you deceived someone else? Hay ministros de Dios There are ministers of God, que se dicen ministros de or Dios, who call themselves ministers of God, que han tomado esta maravillosa palabra that have taken this wonderful word, y con ella han engañado a otros. and with it they have deceived many. Si tú has engañado a otros If you have deceived others, diciendo cosas que no están en este libro, saying something that is not in this book, arrepiéntete. please repent. Pide perdón a Dios, Ask God for forgiveness, porque no puedes cambiar la verdad de Dios. because you cannot exchange the truth of God. ¿Hay engañadores en esta mañana aquí? Are there any deceivers in here today? Engañadores que viven una vida de piedad aparente, Deceivers that live an apparent godly life, pero en sus vidas fuera de aquí but out of here, viven como quieren. live as they wish. Tú puedes engañar a otros, They may trick others, me puedes engañar a mí, may trick me, te puedes engañar a ti mismo, even yourself. pero tú nunca engañarás a Dios, You cannot deceive God, porque el Señor conoce a los suyos. because He knows who are His. ¿Cómo descubrir el engaño? How to get to the deception. Mira la vida que llevas. Look at the life you're leading. ¿Has sido convencido de tu pecado? Have you been convinced of your sin? ¿Has sido convencido que tu única justicia está en los cielos y que es Jesucristo? Have you been convinced that the only righteousness of yours comes from heaven? ¿Has sido convencido de que hay un juicio? Have you been convinced that there's a judgment? Entonces, tú tienes el Espíritu Santo. And you have the Holy Spirit. ¿Vives cada día para el Señor? Do you live every day for the Lord? ¿Vives cada día en amor y temor por Él? Do you live every day loving Him and obeying Him? Te pregunto, ¿hay frutos del Espíritu Santo en tu vida? Are there any fruit of the Spirit in your life? No descanses Do not rest hasta que encuentres la respuesta. until you find the answer to this. Hay quienes aparentan una gran espiritualidad. There are those who appear as having great spirituality, Hay gente que llega a las bibliotecas o a las librerías those who go to libraries, y buscan libros que hablen de espiritualidad. look for books that talk about spirituality. Hay gente que enciende muchas candelas. People that light lots of candles. Hay gente que asisten a muchos rezos There are people that go to a lot of prayer meetings, y hablan hasta de cultivar esa espiritualidad. talk about cultivating that spirituality. Pero lo que realmente hablan es de cultivar el ego. But what they really talk about is cultivating the ego. Cuidado, eso es una falsa espiritualidad. Be careful, that is a false spirituality. Y nada de esto te llevará a Jesucristo. None of that will lead you to Christ. Los que son de Cristo escuchan la voz de Dios. Those who are of Christ, they listen to the word of Christ. Te pregunto, ¿es en esta mañana una carga escuchar la voz de Dios? I ask you, is today, this morning, is it hard for you to listen to the word of God? ¿O es un gozo escuchar la voz de Dios? Or is it a joy for you to listen to God's voice? Los que son de Dios escuchan las palabras de Dios. Those who are of God, they enjoy the voice of God.
¿Qué te interesa más? ¿Conocer la verdad de Dios What are you interested in most? Listening to the Word of God o estudiar las falsas doctrinas del mundo? or studying the false doctrines of the world? Solo los que tienen el Espíritu Santo de Dios Only those who have the Holy Spirit of God, y solo los que aman su palabra only those who love His Word, tienen la verdad, have the truth. y la verdad os hará libres. The truth will set you free. Cristo es la única verdad, no la busques en otro lado. Christ is the only truth. Don't look for it anywhere else. Y solo Cristo te puede dar su Espíritu Santo Only Christ can give you His Holy Spirit para conocer la verdad to know the truth que libera los that corazones. sets the hearts free. Oremos. Let's pray. Señor, te doy gracias por tu palabra que ha sido predicada en esta mañana. Yo quisiera pensar, Señor, que estas aplicaciones han ayudado a explicar mejor. Pero, Señor, de nada sirven si tu palabra y tu Espíritu Santo no ha trabajado en los corazones. Y por eso en mi oración en esta mañana pido perdón, Señor, por cuántas veces no he sido fiel en leer tu palabra. He comido, he desayunado, he almorzado y he tenido tiempo para otras cosas. Y no he tenido tiempo para amar tu palabra. Perdóname, Señor. Señor, te ruego por aquellos que están siendo engañados, que te pido que tú les abras el entendimiento por tu Espíritu Santo. Ilumínalos, Señor, para que ellos conozcan la verdad a tu Hijo Jesucristo. Es el único que los puede libertar. Gracias, Señor, por este día y por tu misericordia al darnos estas cosas en Jesús Hijo. Amén.